Aprecio mucho que se haya desplazado hasta el estudio de alcaldes y gobernadores al maestro Fernando Borac, que es considerado entre nosotros los opinadores pues un especialista en materia legislativa. Él ha vivido al interior de la Cámara de Senadores, al interior de la Cámara de los Diputados. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto de saludarte. Encantado, Gustavo, y también quiero señalar que desde hace unos días me acabo de incorporar a la Agencia Guerra Castellanos y Asociados como director asociado en Cabildeo, donde voy a comenzar a cumplir una muy importante función para la agencia. Pues te felicito, creo que harán una comunión, un engranaje fabuloso entre Gabriel Guerra Castellanos, Ernesto Olmedo Castelán y tú. Que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos decir de la conformación del nuevo Congreso? Yo recuerdo allá por el lejano 94 que en las elecciones intermedias el entonces presidente del PRI, la catástrofe, había perdido la mayoría calificada, Fer. En 97, de hecho, sí, en efecto, 97, desde el 94 habíamos visto un gobierno de mayoría calificada, pero creo que hay que ver varias cosas aparte de los criterios de asignación de asientos que le dieron obviamente a Morena la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y que por chapulineos que obviamente tienen una lógica política, la tuvo también en el Senado Morena y aliados. Podemos hablar que si bien tenemos una mayoría calificada, no es de un partido, es de una coalición en primer lugar, y en segundo lugar es de un movimiento, no es de un partido político como el PRI que conocíamos. ¿A qué me refiero? El PRI tiene una estructura en donde había muchos grupos, estaban acomodados, había sectores de la producción, había muchos grupos que eran lo que se conoce como la familia revolucionaria, y todos estaban atados a una institucionalidad. Y esto es algo que no tenemos en este momento. Todo gira en torno a una persona, López Obrador, y creo que va a seguir girando durante un tiempo por lo menos. Y si Morena no logra conformar una institucionalidad para sí, podemos tener ciertos problemas, pero por lo pronto tenemos grupos que están unidos a una cierta lealtad personal, pero no una lealtad de grupo, y ese es el gran riesgo ahorita. Déjame voltear la moneda, déjame voltear la tortilla. Del otro lado hay una coalición, algunos le llaman microscópica, insignificante, pero la pregunta obligada es, ¿continúan unidos? Es decir, ¿sigue el bloque opositor PRI-PAN y lo que queda del PRD? Pues el bloque opositor siempre lo unió lo que conocemos como el antiobradorismo, sí. Es decir, el estar en contra de algo. Y lamentablemente como estrategia no sirvió de gran cosa. Lo que vimos en la 65 legislatura que terminó hace unas semanas fue simplemente una reacción a partir de lo que hacía el gobierno, pero cuyo único poder era tratar de vetar reformas constitucionales. Eso era la coalición en realidad, pero nunca le animó un programa común, nunca le animó una postura, y justamente hay que señalar que el antiobradorismo no detuvo a Morena, lo fortaleció. Así es. Y lo que estuvimos viendo... Entre más le pegaban, más lo crecían. Incluso en el último año, si ves todo lo que hizo López Obrador en el último año, especialmente de febrero a abril, que fue el último periodo de sesiones, fue justamente jugar con las derrotas que él sabía que iba a recibir de sus reformas constitucionales y las convirtió en herramientas de campaña, el famoso Plan C. Claro. Y ningún presidente antes se hubiera atrevido a presentar iniciativas de reforma constitucional que con tanta antelación. Fernando, tú que conoces bien en particular a los panistas, ¿qué dicen ahora a toro pasado de la alianza con el PRI? Pareciera que hay sectores prácticamente en toda la República de los azules que dicen, es que pues estaba mal hecha la receta, aliándonos con nuestro peor enemigo por años, que es el PRI, no íbamos a llegar a ningún lado. ¿Qué te dicen? Yo creo que el tema fue tratar de tener una agenda, tratar de creer que en una unión que no significaba nada iban a ganar. Naturalmente están viendo ahorita que fue una muy mala idea, pero ¿qué van a hacer al respecto? Me parece más interesante es cómo se van a reconfigurar. El PAN es un partido de cuadros, no es un partido de masas, y esos cuadros, ¿qué van a hacer? Van a abrirse más a la ciudadanía, van a comenzar a trincherarse en los lugares que todavía tengan, y eso va a implicar mucho el futuro del PAN, y no solamente eso, sino que tanto vamos a tener un partido democrático, vamos a tener un partido, como pasa cuando tenemos un extremo, a un golpe de péndulo, o un partido que se vaya al conservadurismo. Hablando de esta alegoría del péndulo, ahora déjame hablar de la noria.
a veces estás muy arriba y a veces abajo, pero en particular estuvieron muchos años abajo la izquierda, no los escuchaban, no los miraban, no los volteaban ni siquiera a ver. Y ahora un Fernández Noroña es presidente del Senado. Gutiérrez Luna también estuvo y ahora es el líder de la Cámara de los Diputados. ¿Tú crees que, como está conformado el Congreso, es la 56ª legislatura, van a voltear a ver a la oposición? O sea, ¿los van a tomar en cuenta o no? Entiendo que en comisiones, que tú conoces muy bien, ahí se negocia, se platica, ya el pleno es la aplanadora, aprietas un botón, se llena de color verde la pantalla, pero ¿cómo es el trato en estas primeras semanas de la legislatura? Bueno, vemos que los personajes radicales están teniendo mucha presencia, como tú bien dices, Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, pero en realidad, si se llevaran tan mal en las comisiones como parece que se llevan mal en el pleno, estaríamos al borde de una guerra civil. Sí. Ahora, va a depender mucho de varias coyunturas. ¿Qué tanto la oposición va a saber que hay temas siempre emergentes? Hay un área de oportunidad para la comisión. ¿Qué tanto se va a dar cuenta Morena que si hace más de 2 golpes de autoridad como hizo con la reforma judicial, va a significar que no tiene fuerza? Como diría Margaret Thatcher, si una mujer tiene que decir a cada rato que es una dama, es porque no es una dama. Claro. Y no puedes hacer muchos golpes de autoridad. Por lo tanto, que va a tener que darse cuenta Morena que en 2027 va a haber una nueva aduana. Y no hay cosa peor que quemar una relación. Claro. Claro. Sobre este asunto déjame abundar. Dijiste que si se llevaran tan mal como pensamos los mexicanos, habría una guerra civil. Y parece que hay guerra civil en la familia, en la oficina, en la cantina. Eres de López Obrador, eres lo peor. No estás con López Obrador, eres de lo peor. Pero en política te los encuentras en restaurantes. En política se abrazan en los pasillos. En política el peor enemigo acude al bautizo de su peor enemigo y el peor enemigo acude a la boda del peor enemigo. Pareciera que los ciudadanos nos los tomamos muy en serio y los políticos son grandes actores.